a ver si hoy sí me dejo. Me imagino que tiene habilitados la computadora y el teléfono, Ligda. Entonces hay que cerrar uno de los micrófonos y ahí le deja de escuchar. Lo que ahora cerró los dos Ahí, micrófonos, ahora Ligda. ya no se oye, licenciada. Tiene apagado los dos Ahora el micrófonos, micro. licenciada. Enciende el micro de la PC. No se escucha nada, Ligda. ¿Ahorita? Ahora Ahorita sí. sí. Ahorita sí. Licenciada, buenas tardes. Perdón, ¿me puede repetir la diferencia entre bienes relictos y la masa hereditaria, si fuera tan amable? Muy bien. ¿Me escucha? Sí, sí me escuchan. ¿No? Sí, licenciada, se escucha. Sí, Ligda. Ahí está. Ay, disculpen, pero bueno, solo saben que voy a grabar un poco porque después, para los que no logran estar en la clase, a veces pues se complica, ¿verdad? Se los comparto, así lo pueden ver despuesito. ¿Saben qué me pasó hoy? Hoy tuve una graduación y las están haciendo en Conjuve para mientras. La gente se está graduando, ¿verdad? Porque esa situación yo creo que ya se alargó mucho y nos está complicando la vida a todos porque ya es bien difícil, la verdad, para las personas que se están graduando. Ahí sí que están haciendo un esfuerzo creo que todos queremos, bueno, ustedes ya están casi a un paso, si se dan cuenta, ya les queda poquito, ¿verdad? Ya les queda poco y cuando menos sientan se están graduando y además tienen la ventaja que ya no tienen que llevar casos. En mis tiempos les cuento, o sea, solo ahí deducen más o menos cuántos años tienen, pero nos teníamos que hacer casos en la práctica, muchos nos íbamos a Escuintla para ir a realizar nuestra práctica, llevar casos, ¿verdad? Era pues bonita experiencia, la verdad, muy arriesgada, eso sí. El tráfico sí ha aumentado enormemente y creo yo que eso pues también nos ha venido a complicar, ¿verdad? Mucho, porque yo sí recuerdo que me iban las famosas Esmeralda a hacer la práctica de Escuintla. Llevábamos, nos asignaban casos en el bufete, casi siempre eran, por ejemplo, los laborales, los casos laborales los hice ahí y eran de gente, pues de verdad que, por ejemplo, de seguridad, y se iban de 3 en 3 y era un poco complicado porque a veces por desconocimiento ellos pues abandonaban el puesto, ¿verdad? Pero era bonito, ¿verdad? Poder servir. Pues ustedes tienen esa ventaja que llevan unas clínicas, pero sí siento yo que se desconoce la realidad, ¿verdad? Así un caso real, Carlos, entonces sí, es bonito, la verdad. Civiles, dice, yo me recuerdo que notariales hice un cambio de nombre, creo que un divorcio voluntario, pensiones de alimentos, de esos casos llevábamos mucho. Pero creo que esa parte social sí nos falta a nosotros. Nada, San Carlos creo que sí es necesaria. Y para ustedes, yo sé que es muy largo y muy tedioso, ¿verdad? Llevar casos, pero sí es importante porque de eso van a vivir ustedes, ¿verdad? En un futuro
por lo menos a uno le servía para romper el hielo y poder conocer un poquito más de la profesión. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? De la masa hereditaria, pues también hay gastos de enfermedad y de muerte, gastos de partición, pero ahora el 922, que les dije que relacionaran con el 1105, y pues que estaba, pues, que se podía repartir, o sea, cada heredero puede disponer del derecho que le corresponde de la masa hereditaria, pero no va a poder disponer de las casas, por ejemplo, no puede disponer de una casa X, ¿verdad? Hasta que agotar previamente. Ahora bien, ustedes conocen, por ejemplo, las causas de indignidad. Este artículo es bien largo, pero es bien interesante y lo tienen que conocer de todas maneras. Cuando, por ejemplo, alguien se recuerda de la familia Osborne, creo que era, o era una familia de, voy a buscarla, lo voy a googlear porque la familia Osborne, me recuerdo yo, vamos a ver si es ese, es el caso. Osborne. Era una familia de Quetzaltenango, donde era una persona, a ver, alguien levantó la mano, Wilson. Licenciada, perdone que me moleste, fíjese que no alcancé a apuntar, ¿qué artículos fueron los que relacionó? 922 y el 1105. Ambos del Código Civil, ¿no? Y 1125. 1105 y el 922. Ah, era ese. Dios la bendiga, gracias. Bien. Entonces, este caso es bien interesante porque fue hace años, pero era una familia de médicos que el hijo, pues, ustedes pueden buscarlo ahí en Google, ¿verdad? Mató a sus padres por la herencia, ¿verdad? Entonces, él incurrió desde el punto de vista civil en una causante indignidad que está en el 924. Pues acá pueden ver que son un montón, ¿verdad? A ver si alguien me colabora leyendo el artículo. En 924, Por favor. Lenny. incapacidades para heredar por indignidad. Son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. Número 1, el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho o hermano de ella. Esta causa de indignidad subsistirá, no obstante, la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. Número 2. ¿Sigo, Lick? Sí, por favor. El heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare a los jueces en el término de 1 mes, cuando sobre ella no se hubiera procedido de oficio. Si los homicidas fueran ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho o hermanos del heredero, cesará en este la obligación de denunciar. 3. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. 4. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante. Ese tachémoslo porque el adulterio fue declarado inconstitucional, ¿verdad? Se salvaron un montón, así que táchenlo. Sigamos leyendo, por favor. Muy bien. 5. El pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento público si hubiera podido hacerlo. 6. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. 7. El que con dolo o coacción obligare al testador a hacer el testamento o cambiarlo o revocarlo.
8. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Y 9. El que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. Muchas gracias. Muy bien, pues ya nos apoyó ahí Lenny, ¿verdad? Este es el artículo 924. 924. Ya nos colaboró ahí leyendo, ¿verdad? Este artículo es larguísimo, pero la manera de que ustedes puedan, que les sirva, ¿verdad? Para que se les quede, es colocando palabras clave a la par. Por ejemplo, en el numeral 1 yo lo tengo como el condenado. En la parte de la gracia acordada es el perdón judicial, eso significa la gracia acordada. Pero recordemos que, ¿y eso qué significa y esto por qué, verdad? Recordemos de qué año es nuestro Código Civil. Esas quiero que hagan en todas las leyes, que coloquen cuándo fue emitida la ley y cuándo entró en vigencia una ley. Por ejemplo, el Código Civil es del 14 de septiembre de 1963, que fue emitido, y entró en vigencia el 1 de julio de 1964. Entonces, en todas las leyes hagan eso, porque eso les va a servir para comprender al legislador, ¿verdad? Y además que tal no fallará el examinador que les pregunte. Entonces, sí, háganlo de oficio, ¿verdad? Todas sus leyes. Procuren colocar los títulos, subrayar, pues utilizar un color para las cosas importantes, utilizar otro color para los plazos, utilizar, pues, gracias. Ahí sí que los títulos, un color para los artículos importantes y, por ejemplo, lo que hablábamos, el que haya sido condenado por haber mandado o intentado dar muerte, por ejemplo, este es el caso de los Osborne. A ver, veo, Lenny, levantó la mano. Sí, perdone, ¿qué dijo de la gracia acordada? Perdone. Eso es el perdón judicial, eso significa. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Wilson? ¿No? ¿Alejandro? Licenciada, buena tarde. Buenas Esto tardes. se puede relacionar con un caso real, que por ejemplo, en mi familia ahorita fallece mi suegro, Ajá. solo queda mi suegra, se inicia un proceso sucesorio intestado, pero mi cuñada se apodera de la mitad de la casa. Vienen los inconvenientes, se presentan todos ante el abogado, que dicen sí a mi cuñada para no tener más inconvenientes, se queda con media casa, los demás renuncian, pero ella queriéndose quedar con todo, va y denuncia a la propia mamá, es decir, a mi suegra, a mi hermana, a mi cuñado, y le pone medidas cautelares, ¿ya? Entonces eso se da por 6 meses, hoy no se puede acercar uno ni otro y todo quedó en stand-by. ¿Cómo se relaciona esto? Porque aquí está el problema, realmente es solo mi cuñada, pues, no sé, solo una persona que está haciendo todo ese alboroto, mientras que todos los demás están totalmente de acuerdo en que se parte la herencia en partes iguales, solo ella es la que realmente quiere quedarse con todo. Sí, Alejandro, como el caso suyo, créame que es muy común, ¿verdad? Realmente, cuando hay una frase que también dice que se van a conocer a los parientes o a los hijos ¿cómo es? Se conocen a los parientes en la muerte, algo así. Realmente en la herencia, cuando se pelean la herencia. Realmente creo que hay muchas divisiones de familias, pues, precisamente por bienes inmuebles. Y yo siempre he dicho, pero ¿por qué pelear por bienes que no nos costaron, verdad? Realmente creo yo que, inclusive yo le decía a mis papás, ¿verdad? Yo no quiero nada, ¿verdad? Porque disfruten ustedes lo que lucharon, ¿verdad? Por sus bienes, que realmente pues creo yo que a cada quien le debe costar, ¿verdad? Sus bienes, pero pues realmente créanme que como dicen que en la Navidad ya se van a pelear por los terrenos, ¿verdad? Realmente sí pasa, ¿verdad? Pasa,
Realmente he visto ya tantas atrocidades, pero ustedes véanlo desde el punto de vista profesional. Benditos los problemas de los demás, ¿verdad? Porque ahí es donde ustedes van a tener trabajo, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, el numeral 2 nos indica el heredero mayor de edad, que él sabe de la muerte violenta y que no lo denuncia, ¿verdad? En el término de 1 mes nos indica aquí en la ley, y cuando no se procedió de oficio. Si los homicidas fueran ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho, o hermanos del heredero, cesará en esta la obligación de denunciar. Entonces, realmente, pues, aunque no estemos obligados a denunciar, por ejemplo, al cónyuge, sí podemos, no podemos declarar en contra, ¿verdad? No está, por eso es que algunos hay que se casan, he visto así políticos, ¿verdad? Para que se casan, pero es precisamente para no declarar en contra del otro. Pero si no no realiza la denuncia porque no se procedió de oficio, eso significa que el Ministerio Público o la policía pues no hicieron una investigación y sabe de la muerte violenta. Entonces, ustedes me imagino que más de alguna novela han visto. Eso sucede pues también, ¿verdad? En las novelas, tantos casos que se ven, pero en la vida real, créanme que es más dramática la vida real que las películas o novelas, ¿verdad? Porque se ve de todo, ¿verdad? Tantos crímenes por bienes. Por ejemplo, hay un caso en Estados Unidos de unos hermanos que eran salvadoreños, no sé si descendencia salvadoreña, Menéndez creo que es el apellido de ellos. Ahí lo buscan ustedes cuando finalicemos. Y ellos también le dieron muerte a sus padres, supuestamente, ¿verdad? Por la herencia, ¿verdad? Y ellos pues fueron juzgados, yo creo que en el caso de ellos hasta, no sé si los condenaron, me parece, pero como que nacieron nuevas pruebas, una situación así. Pero ahí lo buscan ustedes. Pero así hay muchísimos casos más. Lo que yo quiero que comprendan es que, supónganse que en el examen les venga algún caso, ustedes me sepan diferenciar, por ejemplo, las causas de indignidad con las incapacidades por testamento, que son situaciones distintas. ¿Por qué? Las incapacidades para suceder por testamento, porque a veces las confunden, entonces sí necesito que me sepan diferenciar, ¿verdad? Sí, no se aplican. Vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver qué dice el compañero aquí. Entonces, por ejemplo, acá nos indica también el numeral 4 que les dije, ¿verdad? Que el adulterio fue, pues, declarado inconstitucional. Yo creo que es lo que está mencionando acá. ¿Quién lo mencionó? En el chat. Muy bien, entonces, el pariente de autor de la herencia, si habiendo estado demente y lo abandonó, ¿verdad? El que abandonó, el que no le dio auxilio, no lo colocó en un asilo, ¿verdad? Lo abandonó, sencillamente. El padre o la madre que también haya abandonado a sus hijos, también se dan casos, ¿verdad? Donde se me viene a la mente un caso de una señora ya grande la señora dispuso así un día que se iba a morir. Ella iba a morir y vino y realizó pues un testamento y le dejó a su hijo. No, hizo una donación entre vivos, eso fue lo que ella realizó. Al hijo mayor, porque a veces pues las personas de antes tenían la costumbre de decirle, bueno, al hijo mayor le voy a dejar todo para que él le reparta a sus hermanos, ¿verdad? Pues lo que sucedió fue que este hermano mayor no quiso repartirlo a los hermanos, pero al final, no, o sea, se quedó con la mitad, ya me recuerdo, se quedó con la mitad del bien, compañero, y la otra mitad, pues se la repartió a los demás. La cosa es que van a creer que la señora no se murió y el que se murió fue el hijo. Ella dijo después, yo quiero recuperar mi casa. ¿Ella podría recuperar su casa o la casa que tenía? Solo así por lógica. Yo creo que sí, porque son donaciones, no son ventas. A ver, ¿quién más me dice?
Licenciada, yo tengo entendido que la donación se puede revertir solamente si hay, digamos, el que aceptó la donación actúa en contra del donante. ¿Más? Por ingratitud creo que se le llama, si no estoy mal, a esa figura. Así es. Habría que ver si la persona que falleció, el beneficiario, no donó ese bien a otra persona. Si la donó, pienso que ya no se podía recuperar. Fíjense que en la legislación mexicana está regulada que la donación tiene pues una limitación, que es cuando la persona, por ejemplo, si esta señora ya grande no pudiera tener para sus alimentos, entonces ahí existe pues esa como limitación, ese porcentaje, y donde ella podría pues recuperar, digamos, cierta parte de la propiedad para que ella pueda tener ese derecho de subsistencia, ¿verdad? Que esa es la limitación. Pero si estamos transfiriendo, a ver quién levantó la mano y la baja, no sé. ¿Emir? Perdón, licenciada, pero en el caso de la muerte del hijo sí le sucede en los padres. ¿Será? ¿Y si tiene hijos? El 50% para cada uno. Si tiene hijos. Pero no al momento de donar estamos transfiriendo la propiedad. Si es entre vivos. Claro que ese es un tema, pues, de notariado 4, pero igual. Perdón, Ligda, pero la donación de la señora es una cosa. Y luego está la sucesión por el fallecimiento del hijo. Así es. Tengo entendido que ahí serían dos cosas. Ahí es la sucesión por el fallecimiento posterior del hijo, posterior a la donación. Sí. Entonces, ahí creo yo que ya es la sucesión por... Solamente, obviamente sería la parte alícuota que a él le correspondía si ya le había donado a los hermanos. Entonces, ella le va a suceder, según yo, le podría suceder en la parte alícuota que a él le correspondería. Sí, la verdad que es un caso así bonito, pero cuando hacemos una donación entre vivos, como yo les explicaba, ¿verdad? Estamos transfiriendo la propiedad y es un bien, o sea, es un desprendimiento de un bien que hace una persona por X motivo, ¿verdad? Pero está transfiriéndolo la propiedad. Ahora es distinto por donación por causa de muerte, ¿verdad? Que es similar al testamento. Realmente son figuras, digamos, similares, porque si alguien le da a ustedes un bien en donación por causa de muerte, tiene que realizar de todas maneras todo el trámite, ¿verdad? Y en cambio, si es donación entre vivos, pues es distinto, porque estamos transfiriendo esa propiedad. Ahora bien, en el caso del hijo, él ya tenía una propiedad, ya tenía una familia, entonces él tiene que suceder conforme a la ley, ¿verdad? ¿Y quiénes tendrían derecho al bien, a heredar ese bien en el caso de este señor que falleció, el hijo? Los hijos y los hijos si lo tuvieran. Los hijos por representación. De representación no, ellos tienen derecho, ¿verdad? Pues hay un orden para suceder. Hay un orden que lo vamos a ver, ¿verdad? Pero realmente, pues, sí hay un orden establecido en la ley que nos regula, ¿verdad? De qué forma tiene que ser, cómo vamos a transferir esa propiedad. Pero, pues vamos el 1078. A ver, léanlo, Josué. Artículo 1078. Sí. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente, cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería,
En ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Gracias, Josué. Entonces ya sabemos, ¿verdad? El 1078 nos indica en qué orden debe de hacerlo. Muy bien, continuando pues con el tema. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año, ¿verdad? El que acusa. El pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y lo abandona. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos o que los corrompa, ¿verdad? El que con dolo o coacción obligara al testador a hacer testamento, a cambiarlo o a revocarlo. Recordemos que cuando nosotros realizamos un contrato, un acto, deben de reunirse ciertos elementos y dentro de esos está la voluntad, ¿verdad? De poder realizar la libertad que tiene la persona para ceder un bien, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que se aplicaría en este caso. Entonces, obviamente, si existe coacción, pues no existe aquella libertad, ¿verdad? De que lo está realizando o que lo revoque, ¿verdad? El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, a revocarlo, el que tuviera hecho o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Fíjense que yo vi un caso, a mí me gusta ver muchos temas de criminalística, y un caso de una señora en Estados Unidos que era como vecina, eran como, sí, como casas así continuas, ¿verdad? Un condominio. Y la persona era una señora sola, pero la vecina, la hija de la vecina tenía 2 vecinas, mamá e hija. La hija era una muchacha muy, ¿qué les diré? Como muy inestable. No le gustaba como trabajar, no era muy responsable. Y se hizo muy amiga de la señora, de la vecindad, que era una señora sola. Le ayudaba. ¿Cuántos vecinos no tenemos así, verdad? Que no los ayudaba y todo. De repente la señora ya no se le vio, ya no apareció. Entonces, supuestamente ella dejó un testamento, ¿verdad? Donde le estaba heredando a ella, como ella no tenía parientes ni a nadie, a la vecina, ¿verdad? Entonces empezó la investigación y determinaron, obviamente el primer sospechoso va a ser la persona que va a salir beneficiada por la muerte, ¿verdad? Y esta persona pues la determinaron, ¿verdad? Que no había realizado escritura voluntariamente, que era muy como sospechoso y al final vieron unos videos y la muchacha sacó el cuerpo de la persona en una maleta y le dan seguimiento. Más que todo son como fraudes también a los seguros en Estados Unidos, ¿verdad? A ver, Wilson. Wilson o... Sí, Wilson. ¿Ya no está? Perdón, Lina, se me activó. Ah, vaya, está bien. Entonces, se podría decir que es un caso así, ¿verdad? Donde ella obligó a la persona a realizar, pues, una escritura a favor de ella, porque el bien inmueble valía, no me recuerdo cuántos, pero era bastante, pues, caro, ¿verdad? El bien inmueble tenía, pues, un valor alto y salía ella beneficiada, ¿verdad? Yo creo que eran $400,000, una situación así, y pues se vio, podría aplicarse en este caso, ¿verdad? Donde la persona fue coaccionada a realizar un testamento que realmente pues no. Y allá en Estados Unidos sí se da una situación de seguros, por ejemplo, que las parejas, yo por ejemplo comprar a mi cónyuge un seguro a mi nombre, que yo sea la beneficiaria, ¿verdad? Y no firmo yo, entonces es un poco extraño, ¿verdad? Pero compran aquellos seguros por $1 millón, por ejemplo, donde van a salir beneficiados con un monto demasiado alto. Muy bien, entonces supónganse el que ejerciere violencia sobre el notario o los testigos, lógicamente, ¿verdad? No existe pues aquella voluntad, el notario tampoco, ni los testigos. Vamos a ver. ¿Y ahora qué diferencia? Pues la diferencia con las incapacidades para suceder por testamento. A ver, ¿quién me colabora leyendo el 926?
Artículo 926. Incapacidades para suceder por testamento. Son incapaces para suceder por testamento, número 1, los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador. Número 2, los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. Número 3, el notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. Número 4, el tutor, el protutor y los parientes de ellos si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueren parientes del pupilo. Y número 5, las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Muy bien, muchas gracias. Acá pues le vamos a colocar incapacidades por testamento, ¿verdad? Ese es el 926, el artículo 926 para quien pregunte. ¿Por qué creen que el legislador nos está indicando que no tienen, que son incapaces para suceder por testamento? ¿Por qué? Influencia indebida. Así es, porque son personas que van a influir, ¿verdad?, en la persona que podría faccionar un testamento. Entonces, lógicamente, ¿quiénes influyen? Los ministros de culto, los médicos y cirujanos, ¿verdad?, al momento de fallecer. Sería muy sospechoso, ¿verdad?, que alguien, pues, falleciera y qué casualidad que el médico sea el beneficiado. El notario, obviamente, ¿verdad?, y sus parientes, los testigos instrumentales, el tutor, el protutor y los parientes de ellos si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, ¿verdad? Las instituciones extranjeras salen beneficiadas, ONGs, ¿verdad? A ver, ¿quién me colabora leyendo el artículo 77 del Código de Notariado? El 77 del Código de Notariado. ¿Melissa? Yo iba a preguntar algo, pero también le colaboro. El 77, prohibiciones. Sí. Al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma, por mí y ante mí, los instrumentos siguientes. A. Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. B. Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. C. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello. D. Los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Y E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean los contemplados en el artículo 96. Ahí está bien. Digo que solo ahí. Gracias. Entonces, acá no regula, ¿verdad? Por ejemplo, no podría, porque los actos en los que resulte, yo sí puedo faccionar ciertos aspectos, por ejemplo, mi propio testamento, mi donación por causa de muerte, los poderes donde solo se me confieren, que se confieren sus prórrogas, modificaciones, la sustitución total o parcial de esos poderes, pero acá lo interesante es la literal D, los actos en los que solo le resulten obligaciones y no derechos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a relacionarlo con el artículo 77, este numeral 3, porque obviamente un testamento donde yo salgo beneficiada no podríamos fraccionarlo, aparte de que pues solo cuando resulten obligaciones sí puedo realizar, ¿verdad?, escrituras. A ver, Josué. Sí, licenciado, una consultita. En el numeral 2 se refiere a médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad. Por ejemplo, si nos referimos a algún enfermero o enfermera o que haya asistido, por ejemplo, al testador, aquí no se incluye, ¿verdad, licenciado? O sea, no está incluido, sino se restringe solo a médicos o cirujanos. Sí, Josué.
efectivamente también deberían de ser incluidos, pero como siempre les he dicho, veamos de cuándo es nuestro código, de cuándo son nuestras leyes, ¿verdad? Tal vez en ese entonces no existía, pues por supuesto que existían enfermeros, pues, pero el legislador pues no tuvo ese alcance, o tal vez la profesión no era como es hoy en día, ¿verdad? Solo lo limitó a los médicos o cirujanos, pero también dice que hubiera asistido al testador en su última voluntad, y si este falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. Pero sí, solamente pues nos indican médicos o cirujanos, ¿verdad? Entonces no incluye a nadie más, a los notarios, a los ministros de culto, al tutor, protutor y los parientes, las instituciones extranjeras. Creo yo que habría que ver de 1963, y estamos en el año 2023, imagínense cuántos años tiene el código, ¿verdad? Creo yo que ahí sí hay aspectos que sí tendríamos que reformarlos o adaptarlos a la actualidad, ¿verdad? Porque hay aspectos acá que pues sí, no solo es en este tema que pues nos mencionaba usted, que muy bien, ¿verdad? Alguien que es enfermero pues lo está asistiendo, ¿verdad? Pero no se exime, ¿verdad? Entonces, en teoría, legalmente sí podría, tiene capacidad para suceder por testamento. Muy bien, entonces sigamos. Vamos a ver. Cuando acá, pues el 925 nos indica en las incapacidades anteriores, ¿verdad? Que las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos, ¿verdad? Cuando aún así, él sabiéndolo, pues les quiere dejar la herencia, pues ya es situación, ¿verdad?, del causante. Muy bien, y solo pueden deducir acción para declarar la indignidad el heredero. Existe un plazo. A ver, ¿quién me lee el 928? Acción por indignidad. Solo puede deducirse acción para declarar la indignidad del heredero dentro de 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia o legado. No se podrá intentar esta acción contra sus herederos si no se ha iniciado durante la vida de éste. No produce efecto la acción de indignidad contra tercero de buena fe. Muy bien, gracias. Y por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo un bien? Bueno, no voy a poner yo de ejemplo, ¿por qué no? Por ejemplo, Juan Pérez tiene pues 3 casas, por ejemplo, pero él tiene 3 hijos. Uno de sus hijos fallece. ¿Qué sucede con esa parte? Ustedes siempre imaginen que es un pastel, ¿verdad? La herencia. Lo dividió en 3, pero falleció uno de los 3 hijos. Y este tiene hijos. ¿Qué sucede? ¿Lo repartimos dentro de 2? ¿O qué hacemos con esa tercera parte? Se le da a los hijos del fallecido, Lic. Muy bien, Lenny. A ver, Wilson. Yo considero que deben exigirla para ¿Quién? que sea repartida entre ellos. De otro ¿Entre caso, quién? pues la heredarían, es que los herederos de la persona que estaba destinada a recibir esa tercera parte. Sí. A esto pues nosotros le vamos a llamar representación hereditaria. Y si quiero pues ahí que lo comprendamos, porque fíjense que ahorita pues ustedes se oye bonito, se lee bonito, pero al momento que yo les planteo un caso se me desvían, ¿verdad? Se les olvida. Y pues es sencillo, ¿verdad? A ver, Melissa. Y en este caso, porque como todo este proceso, ahí entraría lo que usted dice, tan largo que es esta sucesión, y es mucho más rápido antes, porque cuando muere una persona, pues todos quieren esa parte de la herencia, poder como iniciar la administración de la mutual, alguno de los hijos o los hijos de esa parte, en lo que se termina ese proceso sucesorio. Y bien, es bien complicado el tema de la representación hereditaria, pues la verdad es que se da por 3 aspectos.
Porque, bueno, ¿qué es la representación hereditaria? Tal vez, si logran ahí escribir, que es el derecho que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella. Inclusive, pues está aquí en el 929. A ver quién me colabora y lo lee. 929 artículo. Casos en que hay representación. Derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiere muerto antes que su causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. La persona que por indignidad perdiera el derecho a heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representarlo. Muy bien, gracias. Aquí hay 3 aspectos que necesito que tomen nota. Uno es, si hubiera muerto antes que el causante. Ahí existe la representación. ¿Cuándo va a existir? Cuando ha muerto antes que el causante. 2, por indignidad, que los casos que vimos. 3, por renuncia. Yo no quiero nada de mis padres, yo renuncio a la herencia. ¿Qué me corresponde? Entonces, pueden, pues, ahí es donde se aplica la representación y los hijos, pues, mis hijos pueden entrar a heredar, ¿verdad? Esa parte, porque yo he renunciado a. Si alguien, pues, ha intentado dar muerte, es ya indigno, pero sus hijos pueden heredar esa parte, ¿verdad? Y también, pues, cuando ha renunciado y cuando ha fallecido, ¿verdad? Esas 3 situaciones, ¿verdad? Que se tienen que dar. A ver, ¿quién me lee el 930? Tengo una duda, perdón. De la representación hereditaria, eso quiere decir que él puede reclamar por medio de una sucesión hereditaria esa herencia que era, por ejemplo, de su padre o de su madre que falleció. Sí, en representación. Usted tiene representación del causante. Ajá. Usted tiene, por ejemplo, le voy a hacer así rápido. Supónganse, se los voy a hacer así en dibujo, pero a ver si me logran comprender. Pero yo tengo acá 3 hijos y uno fallece y él tenía otros 2 hijos. Entonces, así, no sé si se logra ver. No se mira mucho, ¿verdad? Fallece uno y van a suceder los otros 2. Sí, Ligda. Sí, sí se ve. Sí. Ligda, a mí me surge una duda, perdone. Para hacer una representación hereditaria, ¿tienen que estar de acuerdo todos los herederos? O, por ejemplo, vengo yo y me la quiero llevar de que soy la consentida y voy a hacer yo la representación de la mortual. ¿Eso se puede hacer o no? Tiene que haber una junta de herederos para que entre todos me designen como yo la representante. Así bueno. es. Ajá. Gracias, Lidia. Tienen que poner de acuerdo. Recuérdense que acá lo que prevalece es que todos se recuerdan de los principios. El consentimiento unánime. Ese es bien importante porque con uno que no esté de acuerdo, ese uno se tiene que llevar de forma judicial, ¿verdad? Como lo regula la ley. Entonces, esa es la situación. Se vuelve complicado, se vuelve judicial. Y ya sabemos que es para eterna memoria, ¿verdad? Se quedó ahí para siempre en los juzgados atrapados. A ver. Yo tengo una duda, Lidia.
Ahorita que mencionó que si se vuelve complicado, ¿hasta qué límite se puede volver complicado? Por ejemplo, si una persona hereda a cierta persona, esta persona fallece y que la quieren representar, o la persona que quiere representar, que es un hijo, inicia su proceso sucesorio intestado porque la persona que falleció pues no hizo un testamento de esa herencia, pero quien está tratando, por ejemplo, de volver complicado todo esto, es alguien que no tiene derecho para heredar, por decirlo así. Realmente, ¿Se vuelve complicado o no se en la toma? junta de herederos, lo primero que sale es para quien inicia el proceso sucesorio, ¿verdad? Porque alguien lo tiene que iniciar, pero solo se puede iniciar una vez, no varias veces, ¿ya? Pues sacan las publicaciones que la ley regula, que son 3, para que en el diario oficial, dentro del término de 15 días. Entonces, para que se lleve a cabo la junta de herederos, al momento de la junta de herederos, se tienen que poner de acuerdo si lo van a llevar de forma notarial, determinar quién va a ser el que va a administrar la muerte, ¿verdad? Eso es lo primero. Si no se ponen de acuerdo, que créanme que es bien complicado, no se ponen de acuerdo, se tiene que llevar de forma judicial. En el momento de cualquier fase, se vuelve judicial. Ya se ponen de acuerdo, lo pueden volver notarial. Entonces, aquí lo que debe prevalecer es la voluntad de todos, ¿verdad? Y coordinarse, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. A ver, Lenny. Pero, por ejemplo, perdón, Lidia, que esta discordia sea no en la junta de herederos, sino posterior, y personas que no tienen, como le dijera yo, como parte en lo absoluto, porque como decimos, tenemos en la ley hay un orden para poder suceder o heredar. Y si ese orden, esa persona está hasta en el último inciso del orden, es la que está volviendo complicada la situación. Pero sí es parte. Pero es que recordemos que son más de las que se tienen que agotar, ¿verdad? Entonces, no podríamos determinar, por ejemplo, en una junta de herederos, quiénes, o sea, sí sabemos, ¿verdad?, quiénes tienen derecho a suceder, pero realmente en ese momento, pues, todos son como parte de, ¿verdad? Entonces, supónganse que alguien supónganse que la persona tenga un hijo fuera de matrimonio, por ejemplo, pero y es menor de edad, tiene representación. ¿Y quién va a ser? Su madre, ¿verdad? Entonces ella va a llegar, aunque no tenga derecho, pero va en representación. Puede también llegar los acreedores del causante. O sea, ahí miren, en las juntas de herederos se ponen alegres. Entonces, se ponen alegres. Licenciada, y cuando el que hereda no tiene hijos, ¿a quién le corresponde esa parte? El que hereda. Sí, por ejemplo, usted hablaba de los 3 tiene hijos. quien represente, dice usted. Exacto. Ahí tendría que, bueno, si quieren lo vamos viendo despacio, ¿verdad? Para que no se me van a confundir, porque realmente son aspectos distintos, ¿verdad? Todos no nos anticipemos a las fases. Mejor hacer un testamento, dice. Fíjese que de todas maneras siempre hay problemas, Emerson. Cuando hagamos un testamento, pues también, ¿verdad? Lo único que se tiene que seguir un proceso sucesorio, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es la parte intestada, cuando no dejan testamento. Y cuando dejan testamento, de todas maneras, también es problema, ¿verdad? Porque les cuento así antes de finalizar la clase. Una vez me tocó realizar, la primera escritura que yo hice fue un testamento, ¿saben? Y fue ad honorem, porque fue una persona que me dijo, mira, haceme un favor, bueno, hagamos un testamento, que eran mis vecinos, y que, bueno, está bien, vamos pues, ¿verdad? Ustedes nunca presten el protocolo porque no es de ustedes, es del Estado. Y me fui. Realicé, la señora ya era mayor, y se puso a platicar conmigo, mire, y estaba, pues yo la vi bien, estaba en sus capacidades, tiene disposición. Yo quiero dejar la casa, se la quiero dejar, por ejemplo, la mitad a mi hija, que es la que me cuida, y el resto para mis otros hijos, que eran como 4.
Entonces sí tenía pues una hija que me dijo, fíjese que yo a ella le quiero dejar la mitad porque ella es la que me ha cuidado siempre. Y los otros hijos pues son mis hijos, pues, pero no les estoy dejando fuera del testamento, pero creo que ella merece más la casa, ¿verdad? Entonces, al final hicimos así. Siempre ustedes por seguridad soliciten que coloquen su, ¿cómo nos regula la ley? Impresión, el artículo 30 y ¿qué? 29. El artículo 29 nos indica que debe de ser la impresión digital de su dedo pulgar. Entonces, ustedes siempre soliciten la impresión digital. Yo solicité que colocara ahí la impresión digital de su dedo. Cuando falleció la señora, después dispusieron los otros hijos que no, que ese testamento era falso, porque ella no había podido. Entonces yo, bueno, estoy a disposición, ustedes realicen el proceso correspondiente, que yo, pues de todas maneras, yo sí sé, y está ahí la grabación, es su firma, están los testigos, por eso existen los testigos, y al final ya nunca me llamaron, ¿saben? Entonces, siempre los herederos, las personas que no hicieron nada por el causante son las que más van a alegar. Las personas que hacen menos por los parientes, como nos indican las causas de indignidad, hay unos que ni se asoman a ver a sus padres, pero al momento de la herencia y son los primeros en protestar. Entonces, creo yo que vamos a continuar con la representación hereditaria. Miren ustedes, eso les iba a preguntar. Bien. Todavía estamos esta semana que viene. Entonces, si nos da tiempo de ver este tema, concluir. No sé, antes de finalizar, quisiera saber, el notario es muy delicado, José. Quisiera saber si lograron ver la tarea que les dejé, si tienen alguna duda. Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese que yo la logré ver, sin embargo, he estado contando los procesos que hemos visto y no cuadran, ¿verdad? Con respecto a que usted menciona ahí en las instrucciones que son 6. Está cambio de nombre, está identificación de tercero, también las últimas 2 que se subieron el día que usted nos dio clases, sin embargo, las otras 2 no sé a cuál se refiere. Las otras 2, ¿cuáles son las otras 2? Bueno, aquí en el WhatsApp, ahorita voy a abrir el documento y usted menciona que son 6 las que están en el Classroom. Pero la verdad que solo algunas, por ejemplo, subió unas actas de identificación de tercero y subió un material de diapositivas de identificación de tercero. Pero el día, voy a meter al Classroom, el día... el último día de clases con usted subió al área de... Aquí estoy ahorita, trabajos. Reconocimiento de preñez y parto y rectificación de área urbana. Pero no sé cuáles serán las otras 2, perdone. Rectificación, está cambio de nombre, ya no me recuerdo cuáles son porque no lo tengo pues abierto el documento. Yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, pues... como ahorita antes de finalizar, digamos, el tema relacionado al proceso sucesorio, les voy a subir un ejemplo, porque de esto de si tengo, no tengo de todos no tengo pues ejemplo. El que tiene pues los que tuvieron oportunidad de comprar el libro de Nery Muñoz, él sí tiene pues ejemplos de todas las escrituras, ¿verdad? Pero yo les subo también de los que tengo expedientes reales, ¿verdad? Porque esos son expedientes reales, ¿verdad? Los que les comparto con fines académicos, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Cambio de nombre ya se les dio y rectificación de área. Ese sí ya se les dio también. Reconocimiento de preñez. Disposición y gravamen ya me dijeron que todavía no. Y la identificación de tercero. Sí les acorté porque solo 10 puntos pues tengo autorizado pues para darles, entonces esa tarea yo la dejaba como al doble del contenido, ¿verdad? Porque antes sí nos daban pues 20 puntos, ¿verdad? Para poder darles. Pues en este caso solo nos dieron oportunidad de 10 puntos, entonces es por eso que
que solo les dejé 6 casos, ¿verdad? Para que tuvieran un punto cada uno. Gracias, licenciada. No está complicado si lo hacen con tiempo. Muy bien. Dejamos la clase por acá porque ustedes tienen otra clase ahorita. Me dio gusto pues saludarlos por esta vía y nos vemos el día lunes. Gracias, Feliz noche, licenciada. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias, Ligda. Feliz noche, licenciada. Gracias. Noches. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Rosa. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Lida, muy buenas noches.